Hola a todos. Estamos con la doctora Ana Acosta. Quisiera que ella misma se presente para que vamos a compartir una información sumamente interesante. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Ana Costa, como me presentaron. Gracias por la invitación. Y bueno, Gracias. yo soy médica, actualmente realizando un posgrado en medicina interna, y además tengo una maestría en nutrición con especialización en conducta alimentaria, y una diplomatura en obesidad y con formación en lo que son aspectos psicológicos de la obesidad, y aspectos vinculados fundamentalmente a lo que es la conducta alimentaria. Además he trabajado en unidades de obesidad, en policlínicas en las que se realizan tratamientos de obesidad, y actualmente dirijo una policlínica de obesidad, bueno, en una institución local. Bueno, ese es mi currículum básicamente. Súper interesante para los tiempos que estamos viviendo, donde vemos en muchas partes del mundo cómo hábitos y conductas alimentarias, al final es casi lo mismo, han cambiado tanto y ha conllevado a desequilibrios interesantes en muchas partes de la población, en donde vemos enfermedades que se han aumentado estadísticamente, ha habido un aumento real. Entonces, creo que es súper interesante poder compartir por ahí de manera bastante sencilla o práctica algún consejo de tu experiencia en todos estos pacientes que ves, patrones que no sean tan saludables que se repiten en un hogar. O también, ¿qué consejos podremos dar a partir de eso para no transitar ese camino que sabemos que no nos va a llevar a un fin deseado, en realidad? O sea, para que sí podamos siempre tener conciencia de un equilibrio en general. ¿Qué podrías comentar? No sé qué es mucho lo que tenés, podrías explayarte, pero ¿qué te parece que sería algo, tres cositas que pueden ser súper interesantes para las personas que quieran tomar esa iniciativa de cambiar o tomar más conciencia de los hábitos y conductas? Bueno, en principio, yo trabajo con adultos, ¿ah? Y estos adultos, obviamente, muchos de ellos, la gran mayoría, son padres, madres, jefes o jefas de hogar. Y bueno, y una preocupación que surge habitualmente es, obviamente como trabajo en obesidad, es si yo me pongo a dieta, no quiero que en mi casa no van a hacer lo mismo que yo. Y la idea no es esa, justamente. Cuando nosotros trabajamos en esta área, la idea no es poner a dieta a una persona, es cambiar hábitos, reeducar la conducta, su vinculación con la comida, con la actividad física, y que además eso se pueda reproducir en su casa. Nosotros somos el mayor ejemplo para nuestros hijos, y nuestros hijos aprenden de nuestras conductas, no aprenden de lo que nosotros le queremos enseñar, sino de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, algunas cosas que creo que son importantes a la hora, sobre todo, de cómo yo cambiar ciertos patrones y a su vez reproducirlos en casa. Una de ellas es empezar a consumir alimentos más saludables. A veces también nos encontramos en la contra de decir, bueno, pero a mí me resulta más económico tal cosa o tal otra, por ejemplo, porque es algo importante también la economía en una casa. Y bueno, y en realidad una cosa que se está haciendo actualmente y que en realidad está buenísimo, que si bien obviamente tenemos el gran problema de los tiempos, es intentar volver a lo casero, ¿ah? Intentar volver a lo que es la cocina tradicional de una casa, tratando de evitar todo lo que es
las comidas chatarras, que si bien es cierto, son mucho más rápidas, se crearon en una época en la cual hemos avanzado tecnológicamente y vivimos mucho más a la corrida, pero tratar de ir volviendo de a poco a esa comida familiar, al cocinar con nuestros hijos, al probar cosas que incluso se hacían en nuestras familias cuando nosotros éramos chicos o cuando nuestros padres eran chicos, que es una cocina que en realidad es mucho más saludable que la oferta que tenemos de congelados, por ejemplo, o de ultraprocesados hoy en día. Eso por un lado. Por otro lado, una conducta que tiene que ver con lo emocional fundamentalmente, es no utilizar la comida como premio o castigo, ¿no? Si te va bien, te voy a llevar a X cadena de comida rápida, por ejemplo, a festejar, o no, si no comes toda la comida, no te voy a dar el postre. Todo ese tipo de cosas debemos empezar en ese lenguaje con nuestros hijos a tratar de erradicarlas, porque son cosas que nos llevan fundamentalmente a un relacionamiento mucho más con la comida, que tiene que ver con un alimento emocional, ¿tá? La comida obviamente tiene un fundamento social, muy importante, cultural también, pero la realidad es que la comida, en realidad, lo que soluciona, lo que viene a solucionar es nuestra hambre de comida, no nuestra hambre, por decirlo entre comillas, de alguna manera, de otras cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos que aprender a no utilizar la comida como chivo expiatorio de otras cosas. Obviamente que nos cuesta a los adultos, ni que hablar, es el gran, o uno de los grandes motivos de consulta de los pacientes que yo veo, y de los que trabajamos en esto vemos, ¿no? Pero tenemos que tratar de no reproducir esas conductas con nuestros hijos, ¿tá? Y bueno, y muy vinculado a esto también eso, aprender a que debemos aprender a comer, a darnos cuenta cuando tenemos hambre realmente, cuando lo que necesitamos es comer, o cuando realmente lo que estamos es o angustiados, o ansiosos, o enojados, o algunas otras conductas, que en realidad terminamos comiendo porque, bueno, porque solucionar el problema capaz que es más complejo. Entonces, intentando identificar, a veces necesitamos ayuda, por supuesto, para aprender a identificar estas diferencias en lo que es el hambre real y el hambre emocional, bueno, si nosotros logramos identificar esto y podemos canalizar esas cosas, podemos aprender a alimentarnos también de manera más saludable. Y bueno, y obviamente en casa la oferta, sería buenísimo que la oferta que nosotros tenemos de alimentos en casa para nuestros hijos, por ejemplo, y para nosotros mismos, en vez de ser, yo qué sé, galletitas, alfajores y todas esas cosas, tener, por ejemplo, una fuente de fruta. Volvemos a lo mismo, intentar ir cambiando de a poco ciertos hábitos, o de repente, bueno, hago el fin de semana una torta casera, o algo que pueda brindarles sin tener que recurrir a los ultraprocesados, por ejemplo. Súper interesante lo que decís, porque hablábamos en otras entrevistas de no solo la importancia de bueno, lo que puede ser también cocinar en familia, compartir un momento que es agradable, crear algo juntos, sino también de la peligrosidad que se esconde en los súper procesados, en los que contienen muchas resaltadores de sabores, que conllevan también a una adicción, si se quiere, a largo plazo y no tan largo plazo, tal vez no tan largo plazo, diría, de alimentos en la cual no son para nada saludables y entonces realmente ahí
si será importante lo que estás comentando, de realmente hacer hincapié en conductas justamente de lo casero, o tener frutas, que sí, es tal cual. Creo que nosotros nos ha pasado, tal vez antes, con los hijos, con los niños, de estas situaciones, que a veces nos siguen pasando cuando algún vecino les quiere agasajar de alguna manera, les da algo, algún dulce o algo que nosotros es difícil decir que no, en el sentido de que a veces la gente no lo entiende, pero bueno, que es sumamente importante poder compartir todo este conocimiento desde tu perspectiva, porque así, cuanto más tomemos conciencia de esto, más como comunidad vamos a estar más saludables, ¿no? Pero creo que hay muchísimo más que podés compartir, porque seguro tenés tantas situaciones y eso, pero eh, ¿cómo podrías, para cerrar un poco el video, eh, algo que siempre ves que se puede repetir en un comportamiento, digamos, que no es deseable, que realmente no lo queremos, de personas que tengan una patología, puede ser de obesidad o algo, que realmente piensas que haya que poner conciencia en ese punto para no desembocar en situaciones peores? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Personalmente, digo, creo que uno de los grandes problemas, como lo dije anteriormente, es el vínculo que nosotros tenemos con la comida. Crear un vínculo sano. No me refiero a sano cuando hablo de qué cosas comemos, sino me refiero a sano con respecto a en qué momentos nosotros comemos. ¿Ah? ¿Qué es lo más difícil? Es lo más difícil de lograr para todos nosotros, tengamos o no sobrepeso, o tengamos o no otras patologías como la obesidad, como la diabetes o la hipertensión o el colesterol alto. El vínculo con la comida, un vínculo sano con la comida es intentar reaprender cuándo comer, y sobre todo que está bien comer por placer y comer cosas que nos gustan, porque hay momentos en que por qué no nos podemos comer cosas placenteras que capaz que no es lo que venimos a pregonar en este momento. Pero el tema es que generalmente cuando nos exponemos a alimentos que nos gustan mucho, que nos causan placer y que nos reconfortan, que se llaman comfort foods. Es un concepto que surgió hace muchísimos años en toda la era tecnológica vinculada a la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza esta carrera tecnológica vinculada a la comida. A veces por placer, o vamos a una cena, o queremos tomarnos un buen vino, o una rica comida, y está bien que lo hagamos. El tema es comer en la medida justa, y aprender a vincularnos con la comida, que está bien que comamos por placer en algunos momentos, pero nosotros no podemos usar la comida como chivo expiatorio todas las veces que necesitamos una dosis de placer, buscar otras fuentes de placer. Y bueno, y entonces eso, aprender a buscar comida cuando realmente la necesitamos y ocasionalmente como una fuente de placer. Entonces, creo que de a poco tenemos que ir reaprendiendo a tener una relación más saludable con la comida. No puede ser que nuestra fuente de placer siempre sea la comida. Eso pasa mucho en las personas que sufren, en algunas personas, no en todas, diferentes tipos de obesidades y de relacionamientos con la comida, pero es algo que pasa muy frecuentemente. Entonces, una cosa que es muy interesante, que es difícil de trabajar, pero que uno siempre trata de ponerle el mayor empeño, y es lo que tratamos de trabajar, es en crear un vínculo más saludable con la forma en la que nos alimentamos, tanto desde el punto de vista psicoemocional, como en el punto de vista nutricional también, ¿no? Excelente, la verdad que ha sido muy clarificante la importancia que tienen las emociones ligadas a la alimentación. Hace poco escuchaba también a alguien que
tuvo la experiencia de convivir con culturas indígenas y hablaba justamente de la importancia que tienen las emociones en el momento de uno alimentarse. Y está muy vinculado con lo que acabas de decir, es sumamente interesante, hasta el punto también de que cuando las emociones tienen que ser realmente positivas y no como válvula de escape, como bien lo decías, a situaciones que uno quiere escapar, justamente, valga la redundancia, y que eso mismo, solamente ese acto puede llevar a que nuestro cuerpo pueda tener una eficiencia en la absorción de nutrientes y en el descarte de lo que no nos sirve. O sea, que si bien hiciste hincapié, realmente se repite esto en otras hasta culturas de qué antigüedad, de esta sabiduría. O sea que es sumamente interesante todo lo que estás comentando. Oye, creo que por hoy vamos a hacer una introducción porque creo que podemos explayarnos en algún tema más concreto y abrir un abanico. Me parece que es un buen comienzo para que la gente empiece a tomar conciencia de los tres cosas muy claras que nos acabas de compartir. ¿Qué importancia tiene? Porque hasta uno mismo lo hace razonar en qué punto a veces uno puede llegar a tener una conducta de ese tipo y poder, poniendo foco en eso, ser consciente de cada de esos actos para realmente empezar a separar una cosa de otra y empezar a ver resultados positivos en uno mismo, sentirse mejor, que es lo que todos queremos, y a veces situaciones como la que pasan en el mundo el día de hoy, necesitamos más tener un equilibrio interno para afrontar lo que afuera pueda surgir. Así que muchísimas gracias por hoy. Me encantaría poder tener otra reunión y explayarnos en otros temas porque creo que es súper interesante todo lo que haces. Si alguien quisiera contactarte, un mail donde te podamos contactar, alguien que te quiera hacer alguna consulta concreta o algo. Sí, mail es DRA, de doctora, .anaacosta@hotmail.com. Y si no, en Facebook también me encuentran como DRA, Ana Paola Acosta Sarasola. Perfecto. De todas maneras, lo vamos a escribir en el pie del vídeo para que quede claro y no haya confusiones. Muchísimas gracias por este tiempo. Es sumamente valioso para nosotros poder compartir todo esto y seguramente nos vemos pronto si concuerdan las agendas para poder hablar un poquito más de todos estos temas que vaya que tienen importancia en el día de hoy. Bárbaro. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por supuesto que a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. A la próxima. Chao, chao. Chao.